La madrugada del martes último fue un hecho histórico para Europa. Los 27 países, por primera vez en su historia, a través de la Comisión Europea, se endeudarán para financiar un estímulo económico extraordinario por 750.000 millones de euros para precisamente acceder a subvenciones y créditos. Todo aquello para invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa en América Latina y específicamente en el Ecuador para hablar de lo general a lo particular? Invitamos cordialmente aquí en el testimonial al economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente de la República. Adelante y muchas gracias, economista, por atendernos. Gracias, Wilman. Bueno, ¿qué pasa? Respecto de esta situación europea hay una gran diferencia. Alemania se pueden dar estos momentos menos de un 1%. Los países europeos están sentados sobre una gran cantidad de ahorro, con tasas muy bajas. Entonces pueden tomar deuda y el servicio de esa deuda, que son los intereses, es por Latinoamérica quisiera hacer una cosa así, se tienen que endeudar, tendrían que pagar tasas del 6, del 7%, es decir, tasas que pesarían muchísimo sobre su presupuesto y que implicarían poner impuestos para luego pagar esos intereses. En Europa, los impuestos que hay que poner son pequeños y el crecimiento económico que se pueda lograr en sí puede compensar esos pagos de intereses. Entonces Europa sabe que sin un estímulo fiscal no se puede salir de una circunstancia como esta. Naturalmente que no era el afán hacer un parangón quizás inequívoco en referencia a la accesibilidad crediticia y a su capacidad de desarrollo de los países europeos frente a América Latina y en específico el Ecuador. A nosotros, ¿qué alternativa nos queda para superar esta crisis de la pandemia tan examinada muchas veces por economistas como usted? ¿A América Latina solo le queda el sendero del endeudamiento como una posibilidad para financiar la superación de esta crisis, economista? A ver, para cualquier país del mundo, Wilman, no hay estos momentos otra alternativa a que si un gobierno tiene un superávit acumulado, lo gaste. Y si un gobierno tiene déficit, desgraciadamente lo aumente, porque necesita gastar para estimular una economía que sea comprimido. Pero el gobierno ecuatoriano no tiene esa capacidad. Esa es. ¿Y por qué no tiene esa capacidad? Porque ya las cuentas fiscales estaban obsoletas. Se heredó una desgracia de economía de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y no se corrigió a tiempo lo que se tenía que corregir. Entonces el resultado es que no hay espacio de maniobra. Y ese es el gran drama que vive el Ecuador de hoy. Si no hay espacio de maniobra ni siquiera para mayor endeudamiento, economista. Obviamente hay espacio de maniobra para mayor endeudamiento, pero es poco comparado con el espacio que tiene un país como el Perú, que esta crisis lo agarró con más de 60.000 millones de dólares de reserva, o Chile o Colombia. Correcto. Nosotros sin reserva monetaria, siendo un país dolarizado, lo cual es una demencia, porque se agotó, se le sacó la liquidez al Seguro Social, al Banco Central. No hay ya liquidez, toda se la absorbió en el gobierno anterior. Y ese es el gran drama ecuatoriano. ¿Cuánto necesitamos, economista Dajic, para superar esta crisis? Para tener una hasta cifra... fin de año, para cerrar el bache, y esto es con recesión y recesión fuerte, necesitamos 6.000 más. Y estos 6.000 millones, y estos 6.000 millones, economista, ¿los podemos conseguir con mayor endeudamiento o llegaremos a 1.000, 2.000, 3.000 millones? No hay más alternativa, desgraciadamente, que el endeudamiento. Estos momentos, impuestos, ¿de dónde? La gente no tiene cómo pagarlos. Remesas del exterior que vengan
De ecuatorianos, no, si están desempleados en España, desempleados en Estados Unidos. Un boom de exportaciones que va, el camarón está siendo manipulado por la China, el banano con precio bajo, el petróleo también. Es que van a venir turistas y van a llenar de dólares el Ecuador, tampoco. ¿Qué queda? No queda más que endeudarse. Y el endeudamiento ya no tiene un techo, porque constitucional y legalmente también se hablaba de esa posibilidad de que el Ecuador ya no tiene más opción de comprometer tanta deuda frente a su necesidad interna. Bueno, las leyes recientemente aprobadas ponen un techo de más del 50% del PIB que va decayendo en el tiempo hasta llegar a 45 en varios años. Entonces se ha contemplado esto. Si el camino es mayor endeudamiento, como usted lo señala, 6,000 millones de dólares que necesitamos para afrontar la crisis, internamente, ¿qué medidas debemos adoptar? Reducción del aparato del Estado, se ha dicho como primera bandera de decisión. Hay que reducir el tamaño del Estado, flexibilizar las contrataciones laborales para que haya más estímulo al empleo, dinamizar todos los trámites del sector público que son una asfixia, celebrar convenios bilaterales de inversión para atraer inversión extranjera, hacer una reforma integral del sistema financiero maniatado hoy por tasas de interés totalmente ilógicas, tasas activas fijas y pasivas flotantes, lo cual es una verdadera locura. Es decir, hay que hacer una gran reforma a la seguridad social, pero para eso hay que ponerse de acuerdo entre los ecuatorianos. ¿Cómo va usted a creer que ya hay como 20 candidatos? En Colombia hay 3, 4 máximo. En los Estados Unidos hay 2, a veces 3, y aquí tenemos 20. ¿Cómo puede haber 20 propuestas? Si usted está en un hospital y 20 médicos opinan diferente, usted sabe que de ese hospital tiene que salir, pues, porque no puede ser que haya tal variedad de opiniones. Puede haber ciertos matices, pero el Ecuador como Ecuador deberá tener en esta campaña como objetivo unificarse en torno a propuestas nacionales, cómo reformamos la seguridad social y todos los temas que he mencionado, propuestas de las cuales los candidatos no deben salir, porque si de ahí se sale, comienza el baratillo de ofertas y ningún presidente va a poder hacer nada si esos objetivos claros en la mesa no se definen y los sigue todo el Ecuador. Reducir la burocracia estatal implica en su fondo también despidos de sus puestos de trabajo a muchos ecuatorianos, economista. 240,000 ecuatorianos dejaron de aportar al IES durante los últimos meses. ¿Más desempleados o la posibilidad es mediática de devolverles el trabajo? Y le pregunto, Por esos favor. 240,000 que ya son más de 300 ahora, ¿son del sector público o del privado? Son mayoritariamente del sector privado, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el sector privado se está compactando más que el sector público y por lo tanto la carga de sostener el sector público va a ser peor que antes, porque ahora el sector público se va a compactar por decir 5% y el privado 20%. Entonces, para el sector privado que quede va a ser todavía más duro sostener a ese sector público, de tal suerte que no es como se lo ve. ¿Cómo se deshacen las cosas? De la misma forma que se hicieron. ¿Cuál es la razón por la que el sector privado ecuatoriano, la economía ecuatoriana, entró en la crisis que entró? El gran crecimiento del gasto público. ¿Cómo se deshace esta crisis? Reduciendo el tamaño del Estado. Ahora también, ¿cómo se les cobra a ese sector privado que son miles y miles de patronos que le deben al IES, que no cumplen con sus obligaciones patronales? Economista, es otro factor determinante también en esta emergencia, ¿no le parece? En estos momentos, la gente no cumple porque no puede. La gente no está vendiendo. La gente está perdiendo dinero. Pero muchos deben desde mucho más atrás. Bueno, también hay que preguntarse por qué el IES no cobra. Hay corrupción, ¿qué hay? Ineficiencia, ¿qué hay? Sí, señor. Y eso hay que resolver. La posibilidad de que América Latina necesita acceder a recursos sin generar deuda, usted ya ha sido muy claro.
pero hay una emisión de derechos especiales de giro que en las últimas horas se habló en los Estados Unidos. Esta puede ser una alternativa, una posibilidad. Inclusive se habla de cifras de que 4.000 millones de dólares podría el Ecuador beneficiarse de estos derechos especiales de giro que se deciden en los multilaterales, economistas. Bueno, los derechos especiales de giro solo los puede emitir el Fondo Monetario Internacional. Ninguna otra entidad puede hacerlo. Y obviamente la emisión masiva de derechos especiales de giro es una necesidad para que el Fondo Monetario apoye, como un banco de bancos centrales, apoye a todos los países que, estando en la situación que están, puedan contar con esa liquidez para salir adelante. ¿Es momento también para exigirle un sacrificio al sector bancario nacional, economista? Bueno, el sector bancario nacional tiene que ser muy cuidado, porque el sector bancario nacional, el sector financiero, ha guardado mucha prudencia, a diferencia del sector público que dilapidó las divisas, a diferencia de un banco central que permitió que se le llevaran las divisas, el sector bancario ha guardado una buena liquidez. Y es un sector que hay que cuidar porque tiene y protege el patrimonio de todos los ecuatorianos. El sacrificio que está haciendo estos momentos es muy fuerte, es el deterioro de la cartera. Es decir, van a reducirse dramáticamente sus utilidades. ¿Por qué? Porque los clientes no pueden pagar. En tales circunstancias, los desafíos para los candidatos a la presidencia de la República son muchos. La posibilidad de plantear un modelo económico que corresponda a la crisis en este momento, ¿le ve difícil que los candidatos o precandidatos se sumen a esa posibilidad de país, de nación? Es que si no pasa eso, no vamos a ir a ninguna parte. Un país no sale adelante por un gran presidente. No, porque eso indicaría que de la pobreza se sale en 4 años y no hay país del mundo que lo haya hecho. Se requiere sostener en forma sistemática una política correcta durante muchos años. Y eso no es labor de un hombre, eso es labor de una nación que entiende a dónde debe ir y empuja sobre esos grandes objetivos. Mientras no los tengamos, no habrá solución. Ahora, tampoco este gobierno que está finalizando su gestión, la del señor Lenín Moreno, hizo las cosas como para más o menos encarrilar esa posibilidad, economista. Ciertamente que se dieron pasos importantes de cambio de rumbo respecto al gobierno anterior, pero no fueron lo suficientemente profundos. En eso estoy de acuerdo. ¿Hay posibilidades para el optimismo de los ecuatorianos aún en las circunstancias en que nos encontramos, economista? Debemos ser optimistas, es un país noble, es un país generoso, es un país que sale adelante con gente trabajadora. Pero unámonos en torno a objetivos nacionales, definámoslos y todos apoyemos esto o el país seguirá de tumbo en tumbo. El economista Alberto Dajic Garzosi, ex vicepresidente de la República. Muchas gracias, economista, por acompañarnos. Muchas gracias.